Bendiciones, ¿cómo estás? Es para mí un honor poder llegar hacia sus hogares a través de este nuevo tema. Me siento muy agradecido por el Señor por darnos esta oportunidad y gracias por dedicarnos este tiempecito invirtiendo en el cielo con estos mensajes que son tan importantes, que nosotros lo hacemos con mucho amor, un servidor y mi querido hermano y amigo Pupilo Fajardo. De hecho, para decirte, si no te has suscrito todavía, suscríbete, dale like al video y ayúdanos a compartir, porque queremos llegar a la mayor cantidad de audiencia antes de que sea demasiado tarde. Vienen unos proyectos muy interesantes en este 2024. Tenemos algunos temas interesantísimos que tenemos gran interés en desarrollar y le vamos a ir dando detalles a medida que van pasando los temas. Así que dale a la campanita, ponle a activar todas las notificaciones para que así estés pendiente. Vamos a orar sin más preámbulo para pedir la bendición de Dios. Padre amado, Dios y misericordia, muchas gracias te damos por este privilegio. Mi Dios, que tu Santo Espíritu pueda utilizar este servidor para que las palabras sean sancionadas por él mismo. Bendice a aquellas personas que van a recibir este mensaje. Permite que, así como este mensaje yo siento que me impresionó, lo pueda impresionar también y sea de bendición espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hasta aquí, ¿qué hemos dicho? Estamos en el contexto de las plagas. Esta es la sexta plaga, la batalla del Armagedón. Dijimos que las plagas del Apocalipsis no es más que las copas de la ira de Dios. Cuando se cierre la gracia, cuando ya Jesús suelte el incensario, él mismo se acabó, va a decir: hecho está. El que sea justo, siga justo. El que sea puro, siga puro. El que sea injusto, siga siendo impuro. Hasta ahí llegó la gracia. Y como consecuencia, sueltan los ángeles los vientos y comienzan todas las plagas. Hemos visto que son de manera análoga a la de Egipto, algunas similares. Pero también hemos visto que a medida que pasan las plagas, cada vez son más fuertes. Entonces, hoy vamos a ver sobre la sexta plaga. Esta plaga es interesantísima porque nos da la Trinidad satánica. Nuestro querido hermano y pupilo desarrolló ese tema excelente. Si no lo has visto, yo te recomiendo que lo veas porque estos dos temas se complementan. Él se enfocó en la Trinidad satánica, que es parte de la sexta plaga. Yo voy a tocar eso, pero me voy a enfocar en la sexta plaga como un todo. Sin más preámbulo, vámonos a la Biblia. Recuerda, siempre toma nota. Es mejor tinta borrosa que mente prodigiosa. Y no sabemos hasta cuándo tendremos la oportunidad de hablar libremente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, nos dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que se estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Esta plaga está con un simbolismo precioso, maravilloso, muchos elementos. Aquí de antemano nos dice la copa sobre el río Éufrates. ¿Qué era el río Éufrates? Quizás para ti, para mí, el río Éufrates no nos significa nada, porque nosotros no estamos familiarizados en nuestro país con eso. Quizás para un dominicano tú le dices el río Nilo, el río Yaque, Yuna. Quizá para un centroamericano el Amazonas, un africano, el río Nilo, un americano el río Hudson, el río Mississippi, pero el río Éufrates. Y en la Biblia vemos muchas referencias. Génesis te dice que en el huerto del Edén pasaba el río Éufrates y hay muchas referencias sobre esto. También nos menciona en Génesis 15, o Abraham, también se menciona el río. ¿Y qué importancia tiene ese río? ¿Por qué se menciona tanto? Sí, el río Éufrates quedaba en la parte norte de Palestina, de la tierra de Israel, donde se dividía el pueblo de Israel con los otros pueblos, como Siria,
Siria, Babilonia, etc. Entonces el río Éufrates era como una separación natural. Si nos vemos a Babilonia, si nos vamos a la Babilonia bíblica, a la Babilonia literal, vemos que el río Éufrates estaba ahí. Ellos tenían una ciudad con unos muros que eran casi impenetrables. Resulta ser que cuando la ciudad fue sitiada por el rey Ciro, decía acorralada, ellos se trancaron. Tenían comidas que podían durar años almacenadas. Tenían agua del río. Ellos estaban como si nada. Pero estos se van a cansar primero que nosotros. Ese era el pensamiento de ellos. Usted ve en Daniel 5 y dice que estaban celebrando una fiesta. Imagínese usted, una persona en guerra, o una guerra, o la ciudad sitiada. Ellos estaban tan confiados en la fortaleza de la ciudad que se dieron a la bebedera, a la orgía, todo eso. Lo que pasa, el rey Ciro fue el más inteligente. Como había un cauce natural por donde el río entraba a la ciudad, dijo, lo que hizo fue que puso a un grupo de soldados a desviar el cauce. Es decir, que si el agua pasaba por aquí, lo desviaron para que el agua pasara por allí y quedaba el camino limpio. Y así pudieron entrar y tomar la ciudad. Entonces eso tiene una importancia capital, porque tuvieron que secar el camino para poder entrar. Esa era una táctica. Entonces eso lo vamos a ver hoy a detalle. Y en Jeremías 50 y 51 habla sobre eso. El profeta Jeremías, él profetiza, valga la redundancia, en contra de Babilonia. Vamos a ver algunos textos. Este tema también fue desarrollado por nuestro hermano Pupilo, pero vamos a ver simplemente algunos textos que son clave para entender estos conceptos. ¿Qué nos dice? Sequedad sobre sus aguas. Fíjense, sequedad, término clave. Y se secaron, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Y aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Vemos la palabra sequedad, rey del norte, ídolos, ¿cuál otro elemento? Y muchos se levantarán de los extremos de la tierra. Elemento importantísimo del norte. La Biblia, cuando habla del norte, en este caso está hablando de Medo-Persia, pero regularmente en la profecía del norte se refiere al trono de Dios, a Dios. También nos dice que se secará idolatría. Fíjense que eso lo vamos a utilizar para expandernos más, un poquito más adelante. Seguimos ahora con Jeremías 51. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer 3 versículos, 13, 43, 63. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hija de hombre. Cuando acabes de leer este libro, te atarás una piedra y se harás delante, en medio del río Éufrates. Fíjese cómo está el río Éufrates, secar, aguas, desolamiento. Esto tuvo un cumplimiento literal con Babilonia, la Babilonia del siglo antes de Cristo, de Nabucodonosor y Belsasar. Pero también cumplimiento histórico profético que está en el futuro. Entonces, cuando vemos estos elementos de lo que pasó en la Babilonia literal, nos permite llegar aquí específicamente a la sexta plaga. Secar las aguas es un acto capital. Hay muchos eventos donde se habla de aguas, secar las aguas. ¿Te llega alguno a la mente? Claro, el Mar Rojo. ¿Qué hizo Dios? Se paró, se secó. Y ellos pudieron pasar en seco, dice la Biblia. No se mojaron los pies hasta que vino Moisés y puso el cruce del Jordán. La misma cosa. Los levitas comenzaron a marchar, se separaron.
han tratado algunos científicos de buscar la manera. Eso es un milagro de Dios, el poder de Dios. Pero fíjense lo siguiente. Secar las aguas implica dos cosas. Un castigo, en el caso del faraón, fue un castigo las aguas. Porque las mismas aguas que se secaron para buscar la liberación del pueblo de Dios, por un lado, es un castigo para los enemigos. O sea, al final vamos a ver lo mismo. Esas aguas que se secan será para la liberación del pueblo de Dios, para prepararse para la gran batalla, y va a ser un castigo, por otro lado. Y finalmente, el último evento que vamos a ver es en el Apocalipsis. Capítulo 12 nos dice, hablando sobre la serpiente, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Lo viste? El agua fue hecha para dañar a la mujer, matar a la mujer. Pero la sequedad fue para ayudar a la mujer. Y aquí vemos varios elementos, porque nos habla de la serpiente, el dragón. El mismo Apocalipsis 12 nos dice que es Satanás. Vamos a leerlo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La Biblia lo identifica. Esa es una. Pero también nos da otros detalles la Biblia. Entonces, si tenemos por un lado, Satanás es aquella serpiente que la arroja hacia la mujer que te iba a dar a luz un hijo. ¿Cuál es el enemigo número uno de Satanás? Es Dios, pero una mujer iba a dar a luz un hijo. La mujer es símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios. Y el hijo es la simiente, el Mesías. Entonces vemos cómo Satanás quiso destruirlo, pero Dios, al secar las aguas, lo hizo para proteger a esa serpiente. Interesante como el mismo libro Apocalipsis nos va dando las señales. Entonces, ¿y las aguas? Que dice el mismo libro Apocalipsis define lo que son las aguas. Y nos dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que esas aguas son simbólicas. A ver que vemos la palabra, las aguas en Apocalipsis, si no cabe el sentido literal, lo primero que tenemos que pensar en esto. El libro de Apocalipsis se explica, eso fue un ángel que se lo explicó a Juan. Es decir, que las sextas plagas se refiere no a las aguas literales. Hay muchos que han querido tomar como el Éufrates, que va a una batalla literal entre los enemigos. No, eso no pega, los números no dan, porque estamos hablando de una Babilonia que no existe. Es una simbólica. La Babilonia literal, el país no existe, sino el simbolismo. Entonces las aguas son simbolismo. Esto se refiere a una batalla, pero una batalla no es una batalla material. El apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra potestades y príncipes, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y príncipes de las tinieblas. Es una batalla espiritual. Entonces, cuando nos habla de los reyes del oriente, muchas versiones dicen el oriente, donde sale el sol. ¿Qué implica eso? Es que era el oriente de Israel. Si ustedes fijan, la Biblia habla del oriente, se refiere muchas veces en el libro de Apocalipsis, donde sale el sol. Cuando dice salió un ángel donde sale el sol, donde el oriente, es decir, el trono de Dios. Está refiriendo que si son los reyes del oriente, se está refiriendo no más que a una batalla celestial encabezada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es más que nuestro Señor Jesucristo, que viene del Santo Templo. Se está preparando la sexta plaga, se está preparando el ambiente para el desenlace final.
En cuanto a Ciro, vemos que él vino del oriente y cómo Dios habla y lo profetizó muchísimo antes por el profeta Isaías. Le dice el ungido. Que hay muchos incrédulos que dicen que fue un pseudo Isaías, porque a ellos no les cabe la duda en la cabeza cómo Dios pudo profetizar de un rey por nombre y todo antes de nacer. ¿Qué nos dice Isaías 44:28? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiera. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Y nos dice 45:1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puerta y la puerta no se cerrará. Entonces vemos una referencia a Apocalipsis 7:2 donde nos habla del oriente. Dice también a otro ángel que subía donde sale el sol, el oriente, y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Vemos cómo hace una referencia directa, un ejemplo, cómo los ángeles salen del templo y le da la orden, en este caso, a los 4 ángeles. Aguanten, todavía no. Estos son los 4 ángeles que sueltan los vientos cuando vienen las plagas. Hay elementos interesantes sobre el oriente. Vemos, por ejemplo, los famosos sabios, mal llamados reyes magos. En el libro de Lucas se refiere a esto, cuando ellos se fueron siguiendo la estrella, eran astrónomos, eran sabios. Ellos estudiaron las profecías de Balaam y como ellos entendían lo de astronomía, vieron una estrella que los deslumbró y ellos la siguieron. Fíjese que Dios te habla en el lenguaje tuyo. A mí no me va a hablar quizás con estrella porque yo no conozco eso, pero me va a hablar en un lenguaje que yo entienda. A un marinero quizás entienda lo de las estrellas. Y así Dios te quiere hablar y llamar en tu lenguaje. Y estas personas que eran paganas, o los pocos conocimientos que tenían de los rollos del profeta Balaam, que después apostató, ellos quisieron servir a Dios y siguieron esa estrella directamente hacia Jerusalén. Imagínese usted, los reyes del oriente vinieron con regalos y todo y se fueron a preguntar, ¿dónde está? Esperaban una fiesta, una conmoción. Herodes se sorprendió, mandó llamar a los judíos. Ellos le dijeron que era en Belén que iban a hacer. Pero se sintieron ofendidos que los quisieran llamar por estos paganos. ¿Cómo Dios va a tomar en cuenta a estos paganos y no a ellos? Y no le dieron importancia al evento. El nacimiento del más honorable del mundo, el evento más grande hasta ese momento que había pasado y pasó desaparecido. A los suyos vino y los suyos no recibieron. Pero el detalle es los reyes de Oriente. Oriente. Y nos sigue diciendo en Apocalipsis 6:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Ya dijimos que el dragón es Satanás según Apocalipsis 12:9. La serpiente antigua, el diablo es Satanás. Es decir, tenemos uno. Salir de la boca implica engaño, hablar. Pero, ¿y la bestia? Fíjense que la Biblia se refiere a la bestia. Hay muchas bestias en Apocalipsis, pero cuando se refiere a la bestia implica una. Es como que yo te diga a ti, mira, pásame la Biblia. Puede haber mucha Biblia, pero cuando yo digo la Biblia es un artículo definido. Es una en específico. Y aquí está hablando de una bestia. La bestia específicamente. Vemos dónde aparece referencia. Desarrollamos un tema en nuestro canal, Apocalipsis 13, donde desarrollamos las 2 bestias. La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la arena. Leemos algunos versículos. Nos dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia
y adoraron ¿a quién? A la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moraron en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjense lo siguiente, habla de la bestia, blasfemar, habló con... es un lenguaje muy parecido, pero este está en el pasado. Habla de los santos, de los que vencieron, es un paralelo a Daniel 7. Fíjense que esos 42 meses no es más que los 1260 días. Hay algunos que lo quieren poner en el futuro, esos 42 meses, diciendo que es la tribulación, pero los numeritos no dan. El paralelo es perfecto, eso es la bestia. ¿Cuál es esa bestia? ¿Cuál fue el único poder que durante 1260 años estuvo acabando, azotando al pueblo de Dios? Y que dijo blasfemia, uno solo, el papado. Sin filtro, aquí no tenemos filtro, decimos las cosas como son. Por cierto, tenemos un proyecto sobre los evangélicos y el papado. Lo estamos incubando por ahí. Algo bueno. Así que ya usted sabe, prepárense. Entonces definimos la bestia, que no es más que el papado, como sistema. No los católicos. Hay que hacer la aclaración. Papado como sistema. Uno. Esa es la bestia. Dijimos que el dragón era Satanás, pero nos falta otro, un falso profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un enviado de Dios. Allá 29 dice que son los ojos. Los profetas son los ojos de Dios. Es por medio del cual Dios se comunica y habla y mira. Entonces, si un profeta es un enviado de Dios, un falso profeta es un enviado por otro que no es Dios. Si no es enviado por Dios, es por un espíritu diabólico, por el mismo diablo. Aquí nos habla de un falso profeta. Y en el mismo libro de Apocalipsis 13 nos dice la segunda bestia, que es el que representa al protestantismo apóstata de los Estados Unidos, que comenzó como una nación de libertad religiosa, de mucho desarrollo, apostatará, aunque usted no lo crea. Mire, para que ustedes vean, les voy a dar un ejemplito sencillito. La hermana White dice en el libro El conflicto de los siglos, que la voy a parafrasear: ¿quién lo diría que en América tierras libertades se iban a restringir? Cualquiera pensaba que sería una locura, pero ciertamente va a pasar. Dijo ella hace casi 200 años, en el 1858, cuando escribió el conflicto de los siglos. Y quizás yo no lo veía así. ¿Hasta cuándo? Hasta el 9 de septiembre. ¿Qué pasó ahí? Cambió todo. ¿Qué pasó con el 9 de septiembre? 9/11, como le dicen en inglés. Ahí cambió todo. Se retiraron los derechos. En algunos países como España, ya tú, si tenías una acusación de terrorismo, el Estado te asignaba el abogado. Vemos la cárcel de Guantánamo. América tiene libertad restringiendo libertad. Y así en la aviación hubo un cambio inmenso. Por el miedo todo el mundo se dio y se le dieron poderes grandísimos. Y esto lo vimos en la pandemia también. ¿Qué pasó con la pandemia? Muchísimas restricciones de trabajo. Mucha gente fueron terminadas, desahuciadas o despedidas por su trabajo. Otros no podían ir a entrar a algunos lugares, restricciones por todo. Todas estas restricciones parecieran una locura hace 20 o 30 años atrás, pero la estamos viendo. Esto fue como un ensayo que hicieron. Ya ellos saben cómo manipular a la gente. Que le mete miedo a la gente suelta de una vez. Como un ladrón. Tú pones una pistola y dices, no, llévate todo lo que tú quieras. La persona tiene miedo, suelta. Entonces, la élite diabólica lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear miedo. Pero como dijo Dios a Josué, no temas ni desmayes, mira que te esfuerces, te mando que seas fuerte y sea fuerte, esfuérzate y sé valiente. No temas que yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios.
siempre te sustentandré con la diestra de mi justicia. Así que no tenemos que temer. No. Firme, aunque se caigan los cielos y la tierra. Entonces, viendo este panorama, podemos entender aquí cómo se van a unir estos tres poderes en esas plagas. Ese espiritismo, el espiritismo vendrá, el espíritu de rana es la otra. Vamos a ver esto un poquito más a detalle. Dice la Biblia, Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellos las señales con los cuales habría engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fíjense las señales, ese engaño satánico, cómo tiene un papel, tanto la parte religiosa como política. Y esto es una referencia directa a Apocalipsis 13, cuando dice que la segunda bestia hace señales y prodigios para que adoren a la bestia. Es decir, son engaños espirituales, sanaciones, espiritismo, que no es más que los tres espíritus de rana. Las ranas, en el sentido bíblico, eran animales impuros. Significa esos engaños satánicos. Hacer parecer que muertos resucitan, que te habló un muerto, un papá tuyo, que vino con el mismo sentido, la misma voz. Y esto se origina el mismo Satanás cuando le dijo a Eva, no moriréis, aunque peque no moriréis. Ese fue el principio de la inmortalidad del alma. Es tan fuerte que dice Jesús en el libro de Mateo, si aquellos días no fueran cortados, nadie sería salvo. Y habla ahí Mateo 24, habla de la simulación de la venida de Cristo. Dice, entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañaran, si fuera imposible, a los escogidos. Es decir, estamos hablando de engaño religioso. No estamos hablando de magia, no, engaño religioso, o un fin religioso. Pero hay una bienaventuranza aquí. ¿Qué nos dice aquí? Bienaventurados. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vele, guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Fíjense que esto es una de las pocas bienaventuranzas que encontramos aquí. Jesús tiene un silencio desde Apocalipsis 3. Pero aquí vuelve a hablar, bienaventurado, pero ¿a cuál? El que vele y guarda sus ropas. Velad y orad para que no caiga en tentación. Guardad sus ropas para que no se vean sus desnudez. ¿Qué nos dice eso? Mira, la Biblia te está dando pautas que quizás cuando uno lee superficialmente se le van, pero cuando uno se pone a profundizar un poco, vemos que esto es una referencia directa a Apocalipsis 3, en el mensaje de la Odisea, Apocalipsis 3:18, que nos dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Ves? Despiértate. Esto es la Biblia que lo está hablando clarito. Ahorita vamos a ponerle el espíritu de profecía, pero trabajamos con la Biblia y solo la Biblia ahora mismo. Para aquellos que no creen en el espíritu de profecía, pero por la Biblia. Desnudez, vestiduras. Esto es en el mismo Apocalipsis, es decir, que te está conectando la sexta plaga o la iglesia de la Odisea. Aquellas personas que forman parte del pueblo de Dios que van a estar ahí. Aquellos que sean infieles se verán su desnudez y los que sean fieles serán cubiertos. Pero no es la desnudez física. Veremos que hay una relación entre lo físico y lo espiritual. En el Génesis nos habla mucho sobre eso.
¿Qué pasó inmediatamente? Adán y Eva pecaron. Se vieron que estaban desnudos y se cubrieron. ¿Qué dice la Biblia? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego Dios, preguntándole, ¿dónde estás, Adán? Él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense, pecan, ojos, desnudez, se cubren. Esos son elementos. Todavía se sigue diciendo el relato. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Dice Jesús, dice Dios. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Es decir, si tú sabes que estás desnudo es porque comiste del árbol que te dije que no comieras. En otras palabras, el pecado trae la desnudez espiritual. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y lo vistió. El pecado te desviste. Dios con su justicia te viste. Aquellos que guarden su vestidura estarán cubiertos por ese mensaje del tercer ángel, la justificación por fe. Gloria a Dios. No necesitamos temer, porque la justicia de Cristo nos cubre. Y nos termina el relato nos diciendo, el Apocalipsis 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el monte Megiddo. Mira, esto es mucha dificultad porque es la primera vez que aparece. Hay varias teorías, pero la que más se asemeja es que se refiere como al monte Carmelo, era una manera de expresarlo. Y se refiere a aquella gran batalla entre Elías y los profetas de Baal, que será algo similar. Pasa que la distancia, los numeritos no dan por donde están. Recuerda, lo revelado está para nosotros los hombres y lo que no está revelado es para Dios. Pero cogemos la enseñanza. Vamos a ver algunas citas de Espíritu Profecía, consejo para la iglesia. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente su designio, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Y el profeta dice, y vi 3 espíritus inmundos, como ranas, son espíritus demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la guerra del gran día todopoderoso. Fíjese, ya la hermana White está citando Apocalipsis 16. Pone los reyes de la tierra versus los reyes del oriente, Satanás con su designio y el espiritismo para lograr engañar todos los reyes de la tierra. Nos sigue diciendo, Maranatha, Señor viene, página 196. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de América, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Fíjese cómo ella lo define clarito. Ya te habla del espiritismo, te habla de los Estados Unidos, te habla de Satanás. Y te habla de cómo el papado se unirá. Todo eso te lo junta ahí. Ya lo vimos con la Biblia, ahora estamos viendo con el Espíritu Profecía. Primeros escritos. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que se convirtió en una gran nube blanca cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris y en torno a ella aleteaban 10,000 ángeles cantando el hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Es decir,
Fíjese que dice, pronto se volvieron nuestros ojos hacia dónde, hacia el oriente. ¿Por dónde que viene Jesús? Por el oriente, por Orión. Vemos cómo todo coincide, el oriente viene de allá, del oriente viene Jesús, porque por ahí es que está el templo de Dios. De ahí es que salen los ángeles con la plaga, de ahí es que sale el sello de Dios. Y lo importante es cómo lo identifica a Jesús. Nos sigue diciendo, Conflicto de los Siglos, página 608. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor del mundo. Habrá curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Quién nos está diciendo esto? ¿Cómo se desarrollará el engaño satánico? Estos demonios irán hacia los reyes de la tierra y contradecirán el testimonio de la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando tú minas la confianza en las Escrituras, ahí todo el camino está preparado. Finalmente nos dice en ese mismo libro, el párrafo siguiente, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Que hemos visto, está clarito cómo fungirán estos poderes. Nos dice la página 577, el conflicto de los siglos. El poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios lo envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirman que se debe obedecer a la ley del país como a la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todo lo que se niega a aceptar su aseveración. Es decir, van a decir, mira, tú ves esta decadencia moral que hay, que todo está cayendo, estos castigos se debe a eso, porque no estamos guardando el día que Dios mandó, el domingo, según ellos. Aunque hay gente que lo ve lejos, están bien cerca. Déjame decirte que ya en Europa se ha creado una jornada laboral de 4 días. Se ha promovido un día de descanso universal para Europa. ¿A que no saben cuál día es? No, no es el lunes, no. Tampoco es el viernes. Exactamente, el domingo. El domingo. Coincidencia. Descanso para la madre tierra del papado. Hasta aquí hemos visto cómo se desempeñará esa guerra, esa batalla en Armagedón. Será una batalla espiritual de adoración entre los profetas de Dios, entre Dios y sus profetas, tal como lo tuvo Elías, el pueblo de Dios contra los idólatras. Vemos que así como hay una trinidad bíblica, hay una trinidad satánica, donde tenemos el falso profeta, el espiritismo, el dragón. Ellos se basarán en base al engaño para engañar a los reyes de la tierra para esa gran batalla. Como los demonios irán y utilizarán a las personas, utilizarán el espiritismo para hacerse pasar por muertos, por personas queridas, para invalidar la ley de Dios. Pero, ¿qué te digo para ti que está oyendo este mensaje y ha llegado hasta aquí? Dios ha clamado esto por un propósito, para que nosotros estemos preparados. Y cuando lleguen, nosotros podamos decir, Dios lo había dicho, Dios es fiel. Nosotros sabemos dónde viene. Pero no basta con saber aquí. Lo importante es vivir acorde, conforme a eso, esperando eso. Porque si tú crees que porque tenga el conocimiento y cuando llegue te va a poner al día,
no te juntes que no va. Así que es mi oración que todos aquellos que han oído este mensaje puedan atesorarlo, puedan pedirle, Dios mío, ayúdame a prepararme y vivir como si hoy fuera el último día de mi vida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para concluir este tema. Bendito Dios y Padre amante, gracias te damos por este privilegio de estar aquí presentando tu palabra. Ayúdanos a prepararnos, Dios, para que en aquel gran día de aquella batalla de Magedón nosotros podamos estar del lado tuyo, Dios. Vamos a ser fieles aunque se caigan los cielos de la tierra. Aunque venga el enemigo con todos sus engaños, sabemos que no es posible que engañe al pueblo de Dios. Ayúdanos a ser fiel. Bendícenos y protegen en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hasta una próxima entrega. Suscríbete si no te has suscrito.